nos acompañe en este trabajo, en esta clase que vamos a tener ahora. Ven, Espíritu Divino, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a San Miguel para que nos proteja de las asechanzas del enemigo, y a San Gabriel, patrono de las comunicaciones, el que comunicó pues, la buena noticia a tantos y especialmente a la Virgen Santísima, que también proteja esta comunicación. Y hoy, en la tercera sesión, que yo no sé si ha habido preguntas, porque a mí no me han llegado consultas al respecto, entonces yo lo que recomiendo es que si hay preguntas, pues que me las manden por correo electrónico, porque además ahora estos días se me ha estropeado el ordenador, sea una subida de tensión, se ha fundido el disco duro y estoy en precario. Entonces mejor enviarme por correo electrónico las consultas. Hemos estado viendo hasta ahora dentro de ese vivir con una esperanza cristiana. Esperanza es en Dios, esperanza es saber dónde estamos, de dónde venimos, por qué se han producido las cosas que estamos padeciendo, a dónde vamos, dónde tenemos que ir, ¿no? Porque hemos de esperar si somos fieles a lo que el Señor nos prometió, ¿no? Si no somos fieles, pues si no somos fieles a lo que enseñaron los apóstoles, hoy que es el día de San Mateo, pues estamos apañados, ¿no? Porque no estaríamos haciendo otra iglesia, ¿no? La iglesia de los alemanes, ¿no? De estos obispos alemanes que han perdido la fe. Entonces, pues estaríamos eso en otra historia, ¿no? No estaríamos en la iglesia de Jesucristo. Hoy que es el día de San Mateo, recuerdo que estando dando aquí en España, en la ciudad de Córdoba, en la diócesis de Córdoba, dando una charla el actual arzobispo de Valencia sobre Cardenal Cañizares, sobre el magisterio de Juan Pablo II acerca del matrimonio, pues al acabar la charla, en las preguntas, hubo uno que dijo: uy, qué antiguo es esto, que todavía la Iglesia no acepta los anticonceptivos y tal. Y entonces don Antonio, que es una persona muy paciente, muy benévola, con mucha mansedumbre, pues él le dijo que le volvía a explicar cosas, ¿no? Pero luego, pues el obispo de la diócesis, que es el actual arzobispo de Granada, don Javier Martínez, pues quiso intervenir. Dijo: con el permiso de don Antonio, quería añadir una cosa, y es que la Iglesia es apostólica. El día que nosotros enseñemos algo distinto de lo que enseñaron los apóstoles, hemos dejado de ser la Iglesia de Jesucristo. Ya no es la Iglesia católica, ya estamos en una comunidad que se llama cristiana, pero que no vive lo que Cristo enseñó, ¿no? Entonces, pues hemos visto cuál es el marco en que nos movemos, ese racionalismo, como consecuencia del rechazo de todo lo espiritual, todo lo sobrenatural, y reducirlo todo a psique. Entonces, pues lo que se somete, ¿no?, a nuestra razón. Y esto pues ha hecho mucho daño en toda la cultura cristiana, hace que los tribunales eclesiásticos, la última palabra la tenga el perito psicólogo, hace que el ministerio exorcístico, quien decide si se le reza a una persona, no es el exorcista que haga discernimiento, sino que es el perito psicólogo o el psiquiatra, lo cual es el mayor disparate del mundo, ¿no? Porque estos señores saben de psiquiatría, pero no saben nada de exorcística, pero nada es nada. A lo mejor alguno tiene un poquito de experiencia, ¿no?
pero el que tiene que saber es el que está ejerciendo el ministerio, que está en otro plano, que es el plano del espíritu, no el plano de la psique, ¿no? Esto es un disparate. Pero todo viene de ahí, ¿no? De ese marco. Luego, pues hablábamos el último día del desmadre sexual que se había producido como consecuencia de la ideología de género, de decir que el cuerpo es una prótesis y que lo importante es la parte mental y que lo que hagamos con el cuerpo que no nos afecta, ¿no? Y que con tal de que tengamos una actitud de amor, bueno, eso es otro de los disparates. Bueno, ante eso, ante esa situación es fundamental dar una respuesta porque si en la Iglesia, como ha dicho muchas veces Benedicto, se han introducido unas adherencias mundanas en esos siglos de catolicismo estatal, pues que el Espíritu Santo ha contrarrestado con los carismas, manteniendo la radicalidad evangélica, pues la consecuencia de esas mundanidades ha sido que la gente se ha apartado de la Iglesia, ¿no? No como dicen estos obispos alemanes, que es que se van porque no les ofrecemos una cosa más moderna, ¿no? Dicen, no, mire usted, si es que lo moderno lo tienen los protestantes y se están yendo, se huyen como escaramujos, cada vez hay menos seguidores, porque es que lo que vende es la fidelidad, no la modernidad. Entonces, eso pues es muy clave, es muy importante tenerlo claro. Y por eso, en este libro que publiqué en diciembre pasado, el de el Quo Vadis Ecclesia, que tiene ese título, ¿A dónde vas, Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, que es lo que les decía el cardenal Sebastián a los obispos españoles. Y vamos a acabar con la Iglesia como sigamos así, a base de bajar el listón, a base de presentar una Iglesia que no llama a la santidad, que no pide una iniciación cristiana. ¿Cómo podemos bautizar a un niño de unos padres que no aparecen por la Iglesia y que no están dispuestos a convertirse? ¿Cómo podemos dar la comunión, que es la primera y la última comunión, a chicos que no van a seguir por la Iglesia? Solo les interesaba esa fiesta, esa ceremonia de fiesta de reina por un día, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir pues, administrando la confirmación a muchachos que no practican y que les decimos, ¿habéis abandonado la vida de pecado? Sí. Pero ¿cómo que sí? He renunciado. Mentira, si todos lo sabemos todos. Los que estamos en eso sabemos que es mentira lo que se está diciendo. Si seguimos celebrando así los sacramentos, pues acabamos con la Iglesia. Así que sí que acabamos con la Iglesia. No como decía Napoleón, que él iba a acabar con la Iglesia y un obispo le dijo, no, mire usted, excelencia, somos los obispos y los curas que llevamos intentándolo y no lo hemos conseguido, y usted que está afuera no va a conseguir nada, ¿no? Y es verdad. O sea, ¿a dónde vas, Iglesia, celebrando en falso los sacramentos? ¿A dónde vas? Entonces, claro, los papas dicen, ante esta descristianización hace falta que volvamos a evangelizar, hacer una nueva evangelización. Pero claro, una nueva evangelización que sea evangélica. Que sea evangélica, que evangelice no desde el poder estatal, que ha sido la gran metedura de pata del estamento jerárquico durante muchos siglos, una Iglesia apoyada e invadida por el Estado. Claro, eso ha dado lugar a unos escándalos, unas cosas, empezando ya en el siglo XIV por los papas, que aquello era una vergüenza, se van de Roma y se van a Aviñón, o sea, es que ¿qué hace el sucesor de Pedro en Aviñón? O sea, es absurdo, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues todo eso ha dado lugar a eso. Entonces, ¿qué hace falta? Volver a evangelizar, pero evangélicamente. Y claro, lo primero que hay que decir, en el libro, en la segunda parte, la primera explico la génesis del problema, pero la segunda parte es explicar lo que tiene que ser la nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones y en sus proyecciones, como decía Juan Pablo II. En su ardor, en sus métodos, el método ahora ya no es el Estado,
es el acompañamiento personal y la inserción de cada bautizado en comunidades cristianas fuertes y familiares, no masificadas. El nuevo modo de expresar la fe tiene que ser, no pues, imponer, sino tiene que ser explicar las cosas, tiene que ser primero el ejemplo, la empatía, la cercanía, y luego responder a los retos. Pero lo principal es que evangelicemos como evangelizaba Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hacía? Jesucristo hacía dos cosas: anunciar el reino, que era el reino, el perdón de los pecados, salir del reino de Satanás al reino de Dios, de paz, de justicia, de amor, de verdad, de libertad. Otra historia, que todo tiene remedio, que Dios ha mandado a su Hijo al mundo para que nos perdone los pecados. Y Él ha llamado a unos apóstoles para continuar su misión a lo largo de los siglos, imponiéndoles las manos, transmitiéndoles el poder de perdonar los pecados. El anuncio del perdón. Pero claro, eso va dirigido al espíritu. El perdón es una cosa del pecado, que es algo espiritual. Pero luego eso también Cristo, conocedor de que no somos un espíritu como los ángeles, sino somos un espíritu corporeizado, que todo lo expresa a través del cuerpo y todo lo se informa, le entra a través del cuerpo, pues a la vista de eso, Cristo, ¿qué hace? Se adapta a nuestro modo de ser. Y entonces lo que hace es hacer señales visibles de que eso invisible, el perdón de los pecados, es cierto. Y entonces Jesús sanaba y liberaba. Hacía milagros para sanar y decía: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Sanaba para verificar, para acreditar, para mostrar visiblemente, adaptado a nuestra manera de ser, que aquello es cierto. Y luego liberaba. Así lo dijo cuando le dijeron: echa a los demonios por el poder de Belcebú. Y él les dijo: no, si un reino está dividido no dura nada. Ellos no se combaten entre ellos, aunque se odian y se detestan, pero no se combaten. Entonces decía Jesucristo: en cambio, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, a ver que esto se está moviendo, es que ese reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo echo los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado. Es decir, era la señal. ¿Por qué? Porque milagros habían hecho algunos profetas, pero no se habla en la Biblia de que hubiera habido exorcismos, liberaciones de demonios. Cristo sí, Cristo sí. Y por eso es importantísimo que la nueva evangelización se haga como la hacía Jesucristo. Sea algo que la gente pueda reconocerlo inmediatamente, como esto es, aquí está la señal de Dios, porque estos ministros, estos heraldos, curan, hacen milagros y expulsan demonios. Y eso es lo que la gente le entra por los ojos. Dice: a Cristo lo seguían por eso. A los apóstoles lo seguían por eso. Cuando matan al primer diácono, a San Esteban, se tuvieron que dispersar, todos menos los apóstoles, que ya eran intocables porque los habían metido en la cárcel muchas veces y el ángel los había sacado, entonces ya no se atrevían. Veían que estaba ahí el poder de Dios y eran intocables. Pero el resto de los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y se dispersaron. Y cuenta Lucas, los Hechos, que el diácono Felipe, no el apóstol, que el apóstol Felipe se quedó en Jerusalén, el diácono Felipe, que era padre de 5 hijas consagradas y que eran intercesoras, y que en su casa se alojó San Pablo en uno de sus viajes, ¿no? En casa del diácono Felipe, ¿no? Pues el diácono Felipe iba predicando por toda la zona de su tierra, que era Cesarea, pues, y dice que la gente le seguía, muchísima gente, porque curaba a todos los enfermos y expulsaba a los demonios. Entonces la gente era un diácono, la gente lo seguía. Claro,
porque la gente necesita que le entren por los ojos las cosas, lo divino, la divinidad. Y este es el tema que yo quería tocar, porque es un tema muy importante. No puede haber una nueva evangelización si no recuperamos como la sanación y la liberación, esos ministerios, como se ejercieron en el ministerio de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Luego se han seguido ejerciendo, los grandes santos han sido grandes taumaturgos, han hecho muchísimos milagros, y los grandes santos han sido grandes exorcistas, ellos y ellas, porque por ejemplo Santa Hildegarda de Bingen, siglo X, era una mujer con un carisma exorcístico brutal, que la ha hecho Benedicto, doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV no conseguían liberar a un poseído, se lo llevaban a ella y ella inmediatamente le alcanzaba la liberación. Era una menuda exorcista que fue de Santa Catalina de Siena, la patrona de Italia, la que consiguió, y es patrona porque consiguió que el Papa volviera de Aviñón, diciéndole las cosas súper claras, que además, como no hiciera caso, iba a morir, como cosa que sucedió, por no obedecer a su tiempo. Obedeció tarde, mal y de mala manera. Entonces, palmó, claro, como le había dicho la santa. O sea, el ministerio de sanación y liberación no es algo supererogatorio o una cosa como sucede ahora mismo, una cosa rarita, que esto de la sanación es una cosa de los carismáticos, que tal y se les mira así con prevención y como tíos raros que peinan antenas, ¿no? Y que danzan y tal. Y... No, mire usted, tendrán el estilo que tengan, pero o recuperamos al Espíritu Santo, nos abrimos al Espíritu Santo, no seremos iglesia, porque la iglesia, basta leer los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que se le ha llamado siempre, hoy que es el día de uno de los 4 evangelistas, se le ha llamado el quinto evangelio, el evangelio del Espíritu Santo. El evangelio del Espíritu Santo, porque no hay página de los Hechos donde no se mencione. Todo lo hacían en el Espíritu. Y hoy día, pues como dice Benedicto, parecemos una iglesia de oficina. ¿Qué tiene que ver lo que hacemos muchas veces en las parroquias con lo que hacía Jesucristo? En el siglo XX, que la Virgen se ha tenido que ir apareciendo en todas partes para anunciar el perdón de los pecados, llamar a la conversión y hacer muchísimos milagros en sus santuarios y muchas liberaciones. Lo que he atendido miles y miles de casos de exorcismos, pues les puedo asegurar que muchísimas liberaciones se han completado en un santuario maya. O sea, la Virgen ha hecho lo que no estábamos haciendo en la iglesia, porque en la iglesia éramos 4 gatos los que ejercíamos el ministerio exorcístico. El padre Amor bramaba, como era ya un hombre muy mayor y que ya no lo acallaba nadie, ¿no? Pues decía las cosas, vamos, las verdades como puños. Decía que esto era una vergüenza, que esto no podía ser, que esto no es la iglesia de Jesucristo, que eso no se puede seguir así. Entonces es fundamental el tener claro cuál es el plan pastoral de Jesucristo. Anunciar el perdón de los pecados, que se administra a través del bautismo y su renovación en la confesión, y sanar y liberar para acreditar que eso es cierto. Y cuando un cura consagra, que está consagrando. Pero claro, si no hacemos milagros, porque ya no creemos en eso, es que no se habla. En los seminarios, mire, yo les puedo asegurar, en mi seminario no me hablaron. Decían, no, esto eran cosas que pasaban en los primeros tiempos de la iglesia porque era necesario, pero ahora ya no. Ahora, como somos una iglesia estatal, pues ahora ya no necesitamos la ayuda de los milagros para que la gente se apunte. No, mire usted, gracias a Dios ya no somos una iglesia estatal. Y ahora o recuperamos los ministerios de sanación y liberación, o recuperamos una iglesia cercana al sufrimiento de la gente. El sufrimiento de la gente es cuando está enferma y cuando tiene ataduras del diablo.
Y entonces hay que ayudarles. Y que además sería una canallada, porque Cristo dijo, dad gratis lo que gratis habéis recibido. Qué pena que yo yo llevo 42 años y pico de sacerdote, 42 años y un mes y pico. Pues qué pena que yo haya descubierto el ministerio exorcístico, pues que yo tenía ese poder en mis manos, pues hacia el año 95, o sea, 15 años después de sacerdote. Digo, pero ¿cómo es posible? Qué pena que yo haya descubierto el poder de sanar que tiene el sacerdote en sus manos y el diácono, cuando vamos a ver qué año fue este, en el 2012 aproximadamente, que empecé con motivo de un acontecimiento en que la Virgen encargó a los padres del poseído que vinieran a verme para decirme que no había muerto la madre, que le dio una rotura de corazón. Si hay algún médico entre los presentes sabe lo que es corazón roto, ¿no? Pues el síndrome de corazón roto, pues se había roto el corazón al ver a su hijo en esas condiciones. Entonces la saqué de la sala, le impuse las manos. Entonces, en 2 ocasiones, y luego ya suspendí el exorcismo porque yo estaba muy, muy preocupado por esta mujer, y gracias a Dios que se fueron enseguida al hospital y entonces allí la estabilizaron y tal. Y luego la Virgen le dijo, tenéis que ir a ver a ese sacerdote para que sepa lo que ha sucedido a través de su imposición de manos. Pues está totalmente ajeno y que quiero que imponga las manos a la gente. Claro, yo, desde entonces, enfermo que me traen, enfermo que impongo las manos. Claro, porque es que es lo nuestro, es lo que tenemos. Pero es que no creemos en eso, porque como el racionalismo ha hecho que una teología racionalista que no cree en los milagros, que no cree en los demonios, que no cree en las liberaciones, en contra de toda evidencia, pues es una pena. Pues fíjense, la primera cristiana, que es la Virgen, todo lo contrario, no ha parado de aparecerse en el siglo XX para que mientras los curas estábamos no hablando de confesionario, no poniéndonos en el confesionario, no hablando del pecado y del perdón de los pecados, pues que ella ha estado invitando urgentemente a la conversión. O sea que este es el punto que yo quería tocar, ¿no? En este tercer. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a esta situación de apostasía generalizada. Y muy metida dentro de la Iglesia, porque lo que están haciendo estos 80% de los obispos alemanes, eso afecta a muchos ámbitos eclesiales. Hay mucha gente que piensa como ellos, que piensan que hay que cambiar el evangelio, que hay que modernizarse, que hay que aprobar la práctica homosexual, que hay que aprobar el adulterio, que hay que admitir el sacerdocio femenino y las obispas y tal, y que hay que aceptar que los curas puedan ser gays y tengan su pareja gay y que tenga que... Una vergüenza. Hay mucha gente. Y ellos son los que han dado la cara, y ellos lo dicen. En el momento en que nosotros nos apartemos de la Iglesia, se va a venir con nosotros mucha gente. Oye, pues bendito sea Dios, no se pierde lo que estaba perdido, que se vayan cuanto antes. Ellos no se van hoy por hoy porque ganan mucha pasta. Como decía Benedicto, es que, claro, son una iglesia de oficina. ¿Saben cuánto gana un obispo en Alemania? Tiene sueldo de ministro. Un sacerdote, un párroco en Alemania tiene sueldo de catedrático. Claro, no se van, aunque por más que no tengan fe, no, lo que quieren es quedarse y cambiar la iglesia para poder vivir según a su antojo, según sus caprichos, según les apetece, ¿no? Entonces, eso no es. ¿Cuál es la respuesta? La nueva evangelización. Pero evangelizar como evangelizó Jesucristo, como evangelizaron los apóstoles, como evangelizó la primitiva iglesia. Esto es algo esencial.
y hay que pues, ir pensando, porque, claro, si no recuperamos esa normalidad para estos ministerios, si seguimos atacando a los carismáticos, yo no soy carismático, pero aprendo muchas cosas de ellos, seguimos atacando a los carismáticos, como ha pasado en distintas ocasiones. Hace poco publicaba yo 2 vídeos de 1 hora y pico refutando los errores de algunos teólogos conocidos que están diciendo que la sanación intergeneracional, que no es católico, no es algo católico, es una cosa de un chino que no sé qué disparate. Es todo católico. Es orar por los difuntos, es la comunión de los santos, es la doctrina del pecado original, es de toda la vida. Y por eso Juan Pablo II, cuando llegó el año 2000, dijo hay que hacer una sanación intergeneracional y pedir perdón por los pecados de los cristianos en los siglos anteriores, para no repetir esos errores. Y le dijeron los cardenales, Sandoval, usted no tiene derecho a hacer eso. El Papa dijo, vamos a ver si no tengo derecho. Que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Lo estudió, hicieron un dictamen de 100 folios en que abrumadoramente demostraban que eso era totalmente católico. Y se hizo el acto de petición de perdón. Vaya que sí se hizo. Vaya que sí se hizo. El primer domingo de Cuaresma se trajo el Papa un crucifijo impresionante. Se abrazó a él mientras una serie de cardenales, entre ellos Bantuán, el que había estado en las cárceles celebrando la misa con un granito de pan, una miga de pan y una gotita de vino en la mano, celebrando la misa durante años en las cárceles vietnamitas. Entonces, pues ese pidió perdón por los atentados contra la libertad religiosa, que era lo que él había padecido por parte del gobierno comunista. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Que hace falta, pues en lugar de atacar, claro, cuando, por ejemplo, hubo 3 conferencias episcopales, la coreana y la francesa en el año 2007, o 2007, y la polaca en el año 2015, que dijeron que esto de la sanación intergeneracional, que no, que tal, que pedir por los ancestros para cortar herencias, ataduras, que no, que cómo va a ser eso así y tal, y que eso disminuía psicológicamente la responsabilidad personal y podía ofuscar la doctrina sobre el pecado y sobre sus consecuencias y tal, pues Roma no les dio la razón. Ellos denunciaban algún abuso que habían presenciado, muy bien, Roma corrigió eso, habló con los superiores de la renovación carismática, pero no les dio la razón a esas conferencias episcopales. Y cuando 8 años después los polacos volvieron a la carga, no solo no les dio la razón, sino que sacó un documento 8 meses después diciendo la Juvenesit Ecclesia, diciendo, que significa en latín significa en castellano, la iglesia se rejuvenece con el pulmón jerárquico y el pulmón carismático. Son 2 pulmones imprescindibles, si no la gente se muere con un solo pulmón si funciona muy mal y acaba uno fatal. La iglesia se rejuvenece cuando se combina. La jerarquía está para orientar, para apoyar, para corregir, para supervisar. Eso significa obispo, episcopein, supervisor, la fidelidad a la fe de las comunidades cristianas, pero no para sofocar el espíritu, no para sofocar el espíritu. Eso pues es importante y lo cuento porque hay que saber que el ambiente en el ámbito eclesiástico no está por la labor de nada de esto. Sobre todo porque muchos de los sacerdotes ya mayores y obispos ya mayores pues han aprendido en unos seminarios donde se les ha enseñado que eso del espíritu no existe, que lo importante es la psique, que el demonio no existe, que eso de la liberación hay que quitarlo y la sanación, que eso es una cosa rarísima y que no sé qué, sí, que Dios hace milagros, pero que esto no es algo que nosotros tengamos que andar haciendo como cosa normal, ¿no? Y eso. Entonces, claro, es
es muy lamentable, porque esa es la formación y entonces se ha creado un ambiente terrible, que lo último que se le ocurre a un cura o en la pastoral de la salud es imponer las manos los ministros, porque eso es un gesto reservado a los ministros, solo el que ha recibido el carisma de sanación puede hacerlo, el que no, no. Y eso a veces hay excesos, en reuniones de la renovación y tal, eso lo digo siempre. Igual que a veces hacen oraciones imperativas a los demonios, los laicos, y la Iglesia lo ha prohibido expresamente porque esa no es la tradición de la Iglesia. Y ahora que vamos a celebrar San Miguel, San Gabriel y San Rafael, el día 29 de septiembre del año 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe mandó una carta a todos los ordinarios del mundo, ordinario es el responsable en cada diócesis, ¿no? Una carta recordándoles las normas vigentes en la Iglesia sobre los exorcismos. Y habla de todos esos tres aspectos, que cada cosa pues tiene que hacerse. O sea, que hay que evitar los excesos, pero hay que tener muy claro que no habrá nueva evangelización si no hay sanación y liberación. Hay que recuperar esa normalidad en el misterio exorcístico, entre otras cosas porque de qué sirve, como ha pasado en los últimos años cuando Francisco, que habla mucho de combatir al diablo, y de hecho los obispos estadounidenses han publicado en inglés un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo. Y que, por cierto, hablando del libro Rebuking the Devil, este libro de las 6 puertas del enemigo ya está a la venta en inglés. Hace 2 o 3 días que ya está en todas las plataformas, Buscalibre, Amazon, Imosver. Hay varias plataformas donde se puede encontrar The 6 Doorways of the Enemy. Lo digo para conocidos que tengan de habla inglesa, porque puede hacerles mucho bien a su alma. Bueno, pues en este manual, que es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, en este manual, en la tercera parte se explica que, claro, que no basta nombrar un exorcista, como mandó Francisco, que escribió a todos los obispos, y dijo, ya está bien. En Roma están en la Congregación para el Culto hasta la coronilla de denuncias a obispos por no atender a la gente. Viene una persona afectada por los demonios y lo mandan al psiquiatra. Vaya usted al psicópata. Bueno, señor, hay que atenderlo usted, es su obligación. Es la obligación del obispo, que es el primer exorcista de la diócesis. Que luego podrá nombrar más para ayudarle. Pero entonces el Papa les decía, se ha acabado, tienen que nombrar exorcista, por favor. Pero claro, ¿de qué sirve nombrar un exorcista si no lo formas? Pues acabará cobardado, acabará metiendo la pata, acabará cometiendo errores y acabará dejando el ministerio, incluso el sacerdocio, que he visto muchos casos, exorcistas que no han sido apoyados y han acabado fatal, dejando hasta el sacerdocio. Le ponen una bruja, esto ha pasado mucho. Le ponen una bruja al lado, que el exorcista está muy necesitado de compañía, de ayuda. Le ponen una bruja como supuestamente persona con carismas. Claro, el brujo, el que invoca a los demonios, claro que sabe qué demonios hay en esa persona. El demonio reconoce a los demonios, claro. Entonces, y esa bruja acaba con el sacerdote. Eso ha pasado mucho en estos últimos años. Le podría contar varios casos que yo he padecido, he vivido de cerca y sigo rezando por esos sacerdotes para que se les quite la atadura que tienen y puedan volver al sacerdocio. Pero es una pena. Entonces, claro, el exorcista tiene que estar apoyado, tiene que tener un lugar, tiene que tener 2 equipos, uno de gente que rece por él y por los pacientes y por los auxiliares, y otro equipo de auxiliares que lo acompañen. No puede ejercer el ministerio a solas. No solo con los menores y con los poseídos, que pierden el sentido y entonces pues luego podrían difamar al exorcista, sino con todas las personas que no hay una garantía de que tienen un equilibrio, de que tienen un tal. El exorcista tiene que estar
apoya. Claro, si no se le apoya, pues acaban metiéndole una bruja y la acepta porque no tiene otra cosa, y ya, fíjate que esta chica pues tiene no sé qué, no sé cuánto, y acaba con el ministerio. Yo he visto cosas terribles, ¿no? Entonces, luego, el ministerio exorcístico tiene que estar integrado en la diócesis, igual que el ministerio de sanación y de intercesión. Las comunidades carismáticas no pueden ser unos tíos raros que que están allí alejados y proscritos y señalados con el dedo como gente extraña, ¿no? No, pues es que es súper necesario el que haya milagros en la iglesia. Es súper necesario que el que viene a ser atendido por el exorcista tenga un acompañamiento en su parroquia o en su comunidad de origen. El sacerdote que le lleve la dirección espiritual, que le vaya haciendo que crezca espiritualmente, que le haga oración de liberación y sanación entre oración y entre exorcismo y exorcismo. Que, o sea, no puede, el exorcista no puede hacerlo todo. Y claro, si no está integrado, si no, las parroquias no prestan los primeros auxilios exorcísticos, como decía en expresión de don Bertrand Vic, el obispo de Santo Domingo de los Colorados, en Ecuador. Entonces decía, es que hace falta que las parroquias presten los primeros auxilios. El exorcista es como el especialista. Tú vas al médico, vas primero al generalista y luego ya, para determinadas cosas, necesitarás un especialista. Pues esto es lo mismo. Muchísima liberación, muchísima sanación, muchísimo crecimiento espiritual, lo tiene que prestar la comunidad de origen. Y luego ya para determinadas cosas específicas se irá al especialista. Pero si no está integrado, pues no sirve nada. Porque al final no da abasto, atiende a la gente cada 2 meses o cada mes y eso no sirve nada. Esto es como el que se toma un antibiótico, en lugar de 3 veces al día, se lo toma uno hoy, luego dentro de 3 días. No le sirve absolutamente de nada esa pastilla. Porque los demonios, si no se les combate con una periodicidad, vuelven, se crecen y vuelven, regresan. Entonces, pues, claro, hace falta eso, un apoyo, un acompañamiento de la persona afectada para que cuide su vida cristiana. Todo eso tiene que dársele en su comunidad de origen. Ahora, si esto es un tema tabú, como pasa en muchas diócesis, que no se puede hablar de esto, no se cree en esto, pues entonces no haremos una evangelización evangélica. Seguiremos en una evangelización gnóstica, teórica, que no busca la vida y que se permite, pues una persona que sabes que no cree en el bautismo, pues darle el bautismo. Se permite unas personas que sabes que no creen en el matrimonio ni en la moral de la iglesia porque están conviviendo sin haberse casado, pues se les permite casarse. Pues eso es una burla sacrílega. Es un teatrillo sacrílego. No puede ser. Entonces, pues hace falta esa inserción, ¿verdad?, del ministerio exorcístico como la cosa más normal del mundo y que en todas partes conozcan la fuerza liberadora de los medios ordinarios, pues de los sacramentos, las oraciones, el gloria a Dios y el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, etcétera. Luego que conozcan pues, lo que es una oración de liberación y de los sacramentales. Cualquier diácono, cualquier sacerdote puede exorcizar los sacramentales. Pues es una bendición. No es un exorcismo de una persona. Tal. No, no, no. Pues eso lo puede hacer cualquiera. Y tendría que ser lo normal. Sin embargo, la mayoría de los curas y de los diáconos no saben ni lo que es el exorcismo del agua, de la sal, del aceite, del incienso y de la cruz de San Benito y demás objetos piadosos. No tienen ni idea. Es una pena, porque perdemos unos recursos espirituales para combatir a los demonios impresionantes. O sea que es muy importante tener presente qué hacía Jesucristo. Anunciar el reino y anunciar el reino,
y perdonando los pecados, y luego hacer milagros, muchísimos milagros. La gente decía, realmente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, un gran fenómeno ha aparecido entre nosotros. La gente descubre la presencia de Dios. Es fundamental. En un curso de exorcística que impartí en Badalona hace unos años, en el break que hicimos para tomar un tentempié al mediodía, pues estaba presente, uno de los presentes era un sacerdote que había sido misionero en la Amazonia, y que el hombre dijo, padre, para que descanse usted y tal, que le están preguntando a todo el mundo, voy a contar un testimonio, voy a dar un testimonio. Entonces contó que lo mandaron allí a la misión, llegó a una misión muy pequeñita, muy elemental, muy tal, y vio que no venía nadie, estaba más solo que la una. Y entonces el pobre, pues, le dijo al Señor, se fue al sagrario, y dijo, Señor, tú me has traído aquí para que haga algo, ¿no? Pero aquí no viene nadie. Anda, haz un milagro para que la gente sepa que estás tú. Y entonces, al día siguiente se presenta, era sábado, una señora con un niño que se le estaba muriendo. Entonces el sacerdote, el misionero, pues le impuso las manos al chaval y le dijo, sería estupendo que se bautizara. Y no sé si llegaron a bautizarlo o no, esto ahora no lo recuerdo, pero sí le impuso las manos. Entonces, pues la señora se fue, pues muy confundida, porque veía que el hijo se le iba, pero el chaval se curó. A la semana siguiente había 300 madres en fila en la parroquia para que le impusieran las manos el cura. Y él dice, yo empecé a misionar a raíz de aquel milagro que el Señor hizo porque se lo pedí. Y dije, Señor, haz un milagro, que aquí no, estoy que me muero de aburrimiento. Bueno, aburrimiento no, porque el hombre rezaba y tal, y hacía sus cosas, pero que se moría de pena al ver que no estaba pudiendo anunciar la buena noticia, que Dios nos ama, que Dios quiere perdonarnos el pecado, que Dios quiere que salgamos de esas costumbres infernales en las que nos quieren meter los diablos. O sea, es fundamental recuperar el modo de evangelizar de Jesucristo. Y para eso hace falta que volvamos a creer, que creamos realmente que eso es posible, que eso nos lo ha dado el Señor. Pues sí, vamos a ver, si cuando Marcos cuenta que Jesús estaba despidiendo en la ascensión y tal, les dijo, a los que crean, arrojarán demonios en mi nombre, impondrán las manos y curarán a los enfermos. Si les pica una serpiente, no les hará daño. Y tal. Los que crean, claro. Pero nosotros creemos hoy. ¿Qué es lo que creemos? ¿O somos unos burócratas de la religiosidad católica? ¿Por qué no creemos que realmente el Señor, que quiera hacer las cosas así? Y claro, como acaba de escribir este comunicante, pues en Colombia, pero en Colombia, en todo el mundo, hay muchísimos sacerdotes y diáconos que no creen y además son muy reacios, muy adversos y tal, la cuestión. Yo siempre les decía lo mismo, cuando en la reunión arciprestal o que sea alguno se metía o hacía algún chiste o alguna cosa, le paraba los pies en seco y además le decía, mira, yo no me gusta discutir de lo que se puede ver, de lo evidente. Si tienes lo que hay que tener, vienes, lo ves y luego hablas. Si tienes lo que hay que tener. Si eres un cobarde, entonces no vengas. Pero si tienes lo que hay que tener, ven. Pero si vienes, ven confesado, porque si no te va a atacar. Si vienes confesado no pasa nada.
pero ven confesado. Es que es así, o sea, no hay que discutir lo obvio. Como me decía a mí, eso pasó hace no mucho, hace como 6 años por ahí, hicieron miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales aquí en España a un profesor doctor, catedrático, compañero mío de facultad, pues cuando yo todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, en la Facultad de Filosofía, y entonces éramos compañeros, nos queríamos mucho, somos muy amigos, hemos seguido siéndolo, y entonces pues él es catedrático de Filosofía de las Ciencias. Y empezó la carrera de Ingeniería, hizo 2 cursos, muy bien, pero tenía otras inquietudes, lo dejó y se vino a hacer filosofía con nosotros. Y entonces, pues este profesor pues estaba esperando, saludando a la gente que venía al acto en la Real Academia, en una plaza muy bonita de la Plaza de la Villa, al lado de la calle Mayor, en el centro histórico de Madrid. Y entonces, pues cuando llegué yo, le di un abrazo y tal, hombre, cuánto me alegra que hayas venido, tal, y me dice, quiero presentarte a este señor que es francés y quiere hablar contigo. ¿Y de qué? Dice, eso te lo dirá él. Y entonces estuvo ese señor pues conmigo todo el acto, y cuando ya acabamos y dieron el vino español, que se suele dar a veces en estas cosas, pues le digo, bueno, mire, yo quiero saludar a mis amigos, entonces dígame usted qué es lo que desea, porque yo quiero ya, pues, en fin, despegarme e ir a saludar a los conocidos. Entonces me dijo, mire, sí, es que quería saber si usted, que me ha dicho su amigo Juan Arana se llama, que tiene, por cierto, un libro precioso, Teología para Incrédulos, precioso. Bueno, entonces dice su amigo, me ha dicho que usted es exorcista, y yo quería saber si un exorcista puede rezar por un ateo. A mí me fundió las neuronas. Y digo, a ver. Pero dije, bueno, mire, indudablemente el Código de Derecho Canónico y el ritual dice que el exorcista puede rezar no solo por católicos, sino por no católicos. Y no especifica que si son creyentes en algo o en nada, no especifica. Toda persona afectada por los demonios puede recibir, es susceptible de recibir una oración exorcística. Y que por tanto sí que puedo atenderlo. Ahora, explíqueme usted, porque me ha dejado, yo pensaba que no se puede creer en el demonio si no se cree en Dios. Dice, no, mire usted, me dice el francés, que era un hombre muy culto, ocupaba un cargo muy importante en la cultura europea, pues me dice, no, mire usted, yo soy ateo porque nunca me he encontrado con Dios. He sido criado en una familia de masones, era masón mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Yo no soy masón, pero he sido criado en el más estricto ateísmo, ¿no? Por eso nunca me han enseñado nada y yo no me he encontrado con Dios. Y desde que conozco a su amigo, que es para mí la persona más inteligente que he conocido, pues eso, yo respeto mucho a las personas creyentes, porque si su amigo, que es el tío más inteligente que conozco, dice que es cristiano, yo no puedo burlarme de eso como me enseñaban en mi casa. Y por tanto respeto. Pero yo no creo en Dios, pues no me lo he encontrado. Yo desde entonces rezo para que se lo encuentre. Pero sí creo en el demonio, en los demonios, porque me atacan. Y me atacan mucho. Entonces le expliqué, mire, es que lo que pasa es que en la masonería, ahí, para subir a ciertos grados, hay que consagrar a los descendientes al diablo. Hay que entregárselos al diablo. Entonces usted habrá recibido consagraciones a porrillo y por eso le atacan tanto. Entonces sí, claro que puedo rezar por usted. Pero que me llamó la atención, claro, entonces como una persona atea acude a la iglesia porque sabe que en la iglesia sí que expulsan demonios. Pues cuánto más uno que no es ateo y que está buscando. Y que está, o sea, hace falta. O sea, no, es que a veces queremos que ser más cristianos que Cristo, ¿no? Por encima de Cristo. O sea, inventarnos una religión, un modo de hacer la iglesia y de evangelizar distinto del de Cristo. Y decir, no, es que Cristo
estaba en una época muy ancestral y que la gente creía en cosas rarísimas y se creían los milagros, porque no sabían, como ahora que la ciencia puede hacer, pues tal, no, mire usted, la ciencia no puede hacer milagros. La ciencia lo que hace es lo que hace, y la técnica 3/4 de lo mismo. El milagro es otra cosa, es una sanación instantánea de algo que está fuera de todo recurso humano. Entonces, por ejemplo, el demonio puede hacer que una persona que está enferma se sane si todavía no está desahuciada, no está su organismo deteriorado por completo, activando determinados puntos del organismo, como hace, por ejemplo, un acupuntor o un médico con medicinas, pues puede hacer que la persona reaccione y se cure. Pero lo que no puede hacer es que una persona que está ya deteriorada, moribunda, pues que se sane. Eso no lo puede hacer un demonio, porque ya ese organismo no tiene resortes. Pero eso sí lo puede hacer Dios. Y por eso cuando se beatifica o canoniza a alguien, se pide un milagro. Si Dios quiere que se le proponga como modelo, que haya un milagro. Pero eso es un milagro, de verdad. Milagro de verdad. No que a veces que se producen cosas que se dan por milagrosas y, hombre, sí, es un favor, pero no es un milagro extraordinario, no es una acción extraordinaria de Dios. Y cuando Dios quiere que una persona sea propuesta como modelo, Él va a hacer un milagro, que no cabe la menor duda. Y si no se produce es que Dios todavía no quiere que se proponga como modelo o en este momento. O sea que eso hay que saber que tiene que recuperarse en la Iglesia. Si queremos hacer, el Papa Benedicto siempre hablaba de una Iglesia de minorías, de pequeñas comunidades pujantes con vida espiritual, que eso es lo que va a transformar la tierra. Eso es lo que va a hacer pues, que se produzca una verdadera evangelización y que la gente responda. Pues la gente tiene necesidades y cuando ve que sana su cuerpo o sana su psicosoma de afecciones preternaturales, una posesión, una influencia, una obsesión diabólica, unas vejaciones, unas presencias en lugares, en animales, en plantas, en objetos, pues eso a la gente, claro que le mueve, claro que la remueve por completo. Entonces, es un punto muy importante el tema de la sanación y la liberación. El que fue lo que hicieron los apóstoles, leemos los hechos y es lo que hicieron, que es lo que hicieron los primeros cristianos, y es lo que se empieza a descuidar, no abandonarse nunca, pero empieza a descuidarse. Entonces hace falta recuperar ese espíritu evangelizador en que realmente se crea y no hay otra. O sea, es que no hay más plan pastoral. Hay mucha gente, muchos sacerdotes que están leyendo este libro del Quo Vadis y me dicen cuánto agradecería que esto se hubiera publicado hace muchos años. Porque siempre me dicen lo mismo, la cantidad de sufrimiento, de decepciones, de disgustos que me he llevado todos los años, sobre todo cuando llegan las primeras comuniones, las confirmaciones, viendo que he estado perdiendo el tiempo miserablemente, prestándome a un juego infame, una burla sacrílega, prestándome o sea, es pues algo que da mucha pena, da mucha pena. Bueno, entonces yo creo que este es el punto que quería tratar hoy, que cómo pues, este ministerio de sanación y liberación pues hay que recuperarlo, que ha sido algo presente en la evangelización de Jesucristo, de los apóstoles y la primitiva iglesia. Y que fíjense que cuando la iglesia pasa a ser una iglesia estatal y entonces ya es una iglesia de masas, un cristianismo light, pues lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿saben qué es? Promover el monacato. Crear pequeñas comunidades cristianas que vivan la radicalidad evangélica para desde el ejemplo volver a evangelizar toda la Europa conocida. Como los monjes, los monasterios, unos puntos de inicio. Lo que llama Dreher
la opción benedictina, ¿no? Unos puntos de inicio, pero con una autenticidad evangélica. Y eso sí que liberaban y que sanaban, creían en eso, porque vivían el evangelio con autenticidad. Y la gente acudía a los monasterios pidiendo sanación y liberación. ¿Por qué San Benito es San Benito es el patrono de los exorcistas? Y la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, ¿no? Con el dorso está San Benito y delante que hay un acrónimo que es un exorcismo. ¿Por qué? Porque sus hijos fueron exorcizando, de cuando fue la invasión de los bárbaros, todos los pueblos bárbaros, exorcizándolos de sus costumbres de brujería, excepto en 2 lugares de Europa: Irlanda, que estaban los celtas, y Galicia, en España, que estaban los celtas. Celtas se opusieron frontalmente a esta evangelización. Esto que se presenta de modo simpático, lo de Asteris y tal, eso tiene mucha amiga. Esos estaban en la brujería de siempre. Entonces, lo que pasa es que en Irlanda tuvieron la suerte de tener un San Patricio que exorcizó todo el país, expulsó todas las serpientes, y por eso Irlanda sí que fue evangelizado luego, tiempo después, fue exorcizada tiempo después. Pero Galicia no, y por eso en Galicia siempre se ha mantenido la brujería, porque ahí se mantuvo siempre la cultura celta. Se mezcló con lo cristiano, pero siempre ha estado la brujería por medio. Es una pena. Entonces, bueno, pues hay que saberlo, que es el gran reto que tenemos. Y eso supone un cambio de mentalidad brutal en el ambiente eclesiástico, porque la mayoría de los obispos y sacerdotes y diáconos han sido educados en otra historia. Pero este es el Evangelio. Y no habrá, sin sanación y liberación, no habrá nueva evangelización. Pero bueno, yo estoy convencido que de eso se va a ocupar nuestro Señor con la purificación que se va a producir en estos próximos años, y que hará que, bueno, pues que esa nueva religiosidad que surgirá, que dice Zacarías, y aquí que vengo a purificar mi pueblo, que va a morir las 2/3 partes de la humanidad, pero la 1/3 parte será purificada, y yo seré su Dios, ellos me invocarán como su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habrá un tiempo de religiosidad, ¿no?, antes del juicio universal, un tiempo que no sabemos cuántos siglos serán, pero el que sea. Pero sí se va a encargar el Señor de que vuelva a surgir ese deseo de fidelidad a Jesucristo, de volver a vivir el Evangelio en su totalidad. No un Evangelio aguado, un Evangelio light, un Evangelio que se bautiza Clodoveo y ese mismo día se bautizan sus 3.000 soldados de la Guardia Pretoriana. ¿Qué es eso? ¡Qué disparate! ¿Cómo nos hemos prestado a eso? En fin, mucho hay que cambiar, y lo cambiará el Señor, que no les quepa duda. Pero no cabe duda también de que todo lo que sea prepararse y saber en qué vale la pena apostar y en qué no vale la pena perder el tiempo, pues eso ya es mucho en los momentos en los que estamos. Y aquí lo dejamos. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muchas gracias. Excelente su exposición. Dios le pague. Nada. Bueno, Gracias. muchas gracias, Padre Javier. Agradecemos su enseñanza. La verdad nos ha llenado mucho de sabiduría y siempre nos encomendamos en sus oraciones. Adelante, hermanita Mariela. ¿Nos puede dar su bendición? Con mucho gusto. En este día del santo apóstol Mateo, que recibió de Jesucristo, como los otros 11, el poder de bendecir, de sanar, de liberar, de anunciar el Evangelio, ese encargo, y dieron su sangre por ello, pues que por la intercesión del apóstol Mateo, el Señor los bendiga, los guarde, los santifique, los proteja de todo mal y los mantenga bien a buen recaudo bajo el manto
de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchas Amén. gracias, Padre. Y ya digo, las preguntas que haya se las mandan al coordinador y que él me las haga llegar. Muy bien, Padre, así lo haremos. Gracias, Padre. Muy bien. Pues que tengan una buena tarde. Igualmente para usted. Gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Dios le ¿Cuál es pague. el mail al que hay Gracias, que Padre. mandar las preguntas? Hermanitos, cerramos la reunión. Gracias, doctores. Todo a los grupos de WhatsApp. Gracias por todo. Coordinadores. Dios les bendiga. Gracias.